Hola, soy Ernesto Rivera del lado B y estoy con el diputado del Partido de Liberación Nacional, Luis Fernando Mendoza. Buenos días, don Luis Fernando, bienvenido al lado B. Bueno, muchísimas gracias, don Ernesto, por la invitación y pues siempre muy cordial recibo su invitación de veras a participar en este programa, a la orden. Don Luis Fernando, usted ha sido alcalde de Cañas, ha sido presidente de la Asamblea Legislativa en 2013, es un hombre con una amplia trayectoria política, con mucha experiencia. Eh, ¿Cómo caracterizaría las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso durante estos primeros 8 meses de gestión? Bueno, don Ernesto, tal vez lo que quisiera hacer es una pequeña introducción porque paso a contarle que yo tengo ya 23 años de ser funcionario de la Asamblea Legislativa, asesor, 2 veces diputado. En estos 23 años sí he visto el devenir de la Asamblea Legislativa desde el bipartidismo al multipartidismo. Y puedo indicar que este nuevo contexto de la Asamblea Legislativa eh, presenta variaciones importantes, no solamente a lo interno de la asamblea, sino también en el vínculo, en la relación con el poder ejecutivo. Entonces quería hacer, digamos, como la mención de ese contexto, porque de esa manera, pues, quienes nos ven y nos escuchan pueden darse cuenta que sí, efectivamente, venimos teniendo una transición en la parte política y la relación interinstitucional. Además, pues quiero indicarle que el vínculo, la relación Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, pues sí está teniendo una variante importante, sobre todo por el surgimiento de un partido en el poder no tradicional, con una serie de participantes, de agentes políticos que no habían tenido su participación en la política tradicional. Eso nos contextualiza para indicar que he notado una diferencia muy importante en la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, sobre todo por las formas en las que se ha establecido ese vínculo, principalmente de parte del Poder Ejecutivo. Me da la impresión, o más bien estoy seguro, de que la forma como el presidente de la República ha asumido el poder y pues ha establecido ese vínculo, ha hecho que se dé una confrontación muy temprana que ha tenido pues características muy distintas a las tradicionales. Me refiero a, por ejemplo, la forma de vincular, por ejemplo, los ministros con la Asamblea Legislativa no ha sido lo característico. Me parece que hay una relación distante entre ministerios y Asamblea Legislativa. Vea, por ejemplo, que la ministra de la presidencia, que tradicionalmente el Ministerio de la Presidencia había sido el enlace con el Poder Ejecutivo, pues prácticamente ahora hay una ausencia de ese vínculo, y entonces un agente más interno a la Asamblea, como es el caso de doña Pilar Cisneros, es quien en alguna medida ha venido jugando ese rol. Y Se, adicionalmente, pues se- se reemplazó un poco la figura del ministro de la presidencia, que era el enlace entre el Congreso y el presidente, y quien está ocupando más ese rol es la diputada Cisneros. correcto, correcto, así es. El vínculo en realidad es mínimo entre Poder Ejecutivo, entre el Ministerio de la Presidencia y Asamblea Legislativa. Y por otro lado, pues también la forma como el presidente de la República se ha venido, digamos, no solamente relacionando, sino manifestando con respecto a la Asamblea Legislativa y a fracciones políticas y a diputados en forma específica, pues eso ha hecho que se dé una reacción
de parte de la Asamblea Legislativa, pues que se diferencia de la forma tradicional en la que, reitero, se han dado esos vínculos. Tanto así también que una persona como don Rodrigo Arias, que ha tenido, digamos que ha sido prácticamente como el ministro de la presidencia modelo a través del tiempo, pues ha tenido que jugar ese papel desde la Asamblea Legislativa, desde la presidencia de la Asamblea Legislativa, para tratar de de construir esos vínculos entre Asamblea Legislativa y en este caso Presidencia de la República. Entonces, me parece que estoy un poquito contextualizando lo que ha sido el devenir de la Asamblea Legislativa en su relación con el Poder Ejecutivo en esta nueva forma de operar la relación política entre ambos poderes. Don Luis Fernando, en octubre del año pasado hubo una crisis luego de que el presidente calificó a los diputados como irresponsables y desvergonzados. En ese momento hubo muchas declaraciones, hubo una reunión entre los diputados y el presidente Rodrigo Chávez, y luego de eso la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, dijo que en la reunión que sostuvieron los diputados con el presidente les había ofrecido escucharlos más. Fue eso lo que les prometió el presidente, y luego, en los meses que vinieron después, los escuchó más. ¿Hubo ese diálogo? Bueno, no solamente irresponsables, desvergonzados, sino también jugadores de chapitas y otros epítetos a través del tiempo. Aquí lo que está sucediendo, don Ernesto, es lo siguiente. Me parece que lo que hay son compromisos y promesas fugaces, temporales, porque efectivamente no ha sido una vez en la que se ha intentado en la que se han realizado este tipo de encuentros entre la Asamblea Legislativa, principalmente las figuras de los jefes de fracción con el presidente de la República, cada vez que el presidente de la República utiliza algunos calificativos hacia la Asamblea Legislativa. Se da el conflicto, se da el malestar, se manifiesta, se hace el encuentro y entonces hay compromisos de reencauzar o de mejorar las relaciones. Pero bueno, efectivamente ese tiempo se dio un acercamiento, me da la impresión que más por intereses de controlar las distintas fracciones legislativas que el interés de poder construir, digamos, un trabajo conjunto. Efectivamente se dieron algunos encuentros con jefes de fracción, que quiero decirle que el encuentro que se dio en el mes de octubre pues tampoco se dio como o terminó o concluyó como algo que realmente uniera a las fracciones o a los jefes de fracción con el presidente de la República. Tanto así que después en el encuentro finalmente terminaron el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa dando una conferencia de prensa porque los distintos o varios jefes de fracción no quisieron participar de esa parte final con el presidente de la República. Entonces, pues eso se da, digamos, como una especie de tregua después de octubre. Diciembre se da un encuentro entre algunos diputados y el presidente de la República en su casa de habitación, en una tamalada, pero no más entrando en el mes de enero, pues entonces se dan nuevamente calificativos muy fuertes contra algunos diputados que generan la reacción de distintas fracciones, entre ellas la de Liberación Nacional, con todo el tema de los troles. Bueno, nuevamente entonces se genera un conflicto con la Asamblea Legislativa que lo que hace es distanciar la relación y la reacción lógica normal que en estos casos sucede y que entonces lo que hace es
poner sobre la palestra la opinión de la ciudadanía de que efectivamente estamos en un pleito permanente y que los problemas de fondo, como es la reactivación económica, la generación de empleo, no son abordados como realmente se debiera. Pero yo lo que quiero decir es que lo que sí se ha dado es que normalmente la reacción, digamos, más bien la acción del rompimiento, la ruptura o de las expresiones para generar una confrontación, siempre han venido de parte del Poder Ejecutivo. Justamente, diputado, a esta relación tan tensa que se fue generando durante estos 8 meses, se suma ahora la denuncia de que existe una red de troles pagada para atacar a periodistas, pero también a diputados. ¿Recibe usted ataques? ¿Ha recibido en estos 8 meses ataques de troles en sus redes sociales? ¿Y cuál es su valoración sobre esta denuncia sobre esta red de troles y también sobre la respuesta del presidente de confirmar a la ministra de Salud en su cargo, a pesar de todo lo que se dijo? Bueno, yo quiero decirle que precisamente por mi carrera política a través del tiempo, pues yo veo normal las críticas y las acepto como una cosa que es normal de parte de cualquier persona, lógicamente, que conozca y que no conozca por las redes sociales. Digamos que en mi caso eso pues no tiene mayor afectación. Sin embargo, con mis compañeras y compañeros de fracción, sí, efectivamente ha existido un ataque violento por redes sociales y de esta cantidad de troles, inclusive amenazas de muerte. Y esto lo digo porque nuestras compañeras de fracción lo han manifestado en las distintas reuniones de fracción que hemos tenido y han enseñado los mensajes donde han recibido amenazas de muerte inclusive por este tipo, digamos, de mensajes canalizados por gente sin una identidad que uno sabe o con una identidad que uno sabe que es falsa. Inclusive ataques esta misma semana, por ejemplo, un diputado de Liberación Nacional recibe una enorme cantidad de mensajes que venían de personas con escritos, con nombres en orientales. No puedo decir que sean chinos porque no identifica uno realmente Que ese es el problema, que ese es el problema con los troles, que es una figura completamente anónima. Es un ataque que se hace desde el anonimato. Correcto, correcto, pero lo que quiero decirles es que sí, efectivamente, mis compañeros, y hablo de mis compañeros de fracción porque es lo que hemos conversado, lo que tenemos nosotros pruebas de que sí han recibido este tipo de amenazas. Por ejemplo, le reitero a Ernesto que cuando se dio la audiencia con la ministra de Salud en la Asamblea Legislativa, compañeros de nuestra fracción recibieron no solamente amenazas por medio de las redes sociales, sino por correos electrónicos, ¿verdad? Y entonces, pues eso generó una enorme zozobra y temor, además, porque están viviendo experiencias que no tenían, se habían vivido anteriormente. Entonces, lo que sí sabemos es que esta nueva forma de hacer o de establecer estos vínculos o relaciones, pues ha generado o ha inclinado o ha fracturado aún más los vínculos entre poder ejecutivo y poder legislativo. Probablemente la mayor parte de los costarricenses vieron mi participación tan fuerte, tan beligerante en un discurso en la Asamblea Legislativa la semana anterior, donde denuncié precisamente este tipo de acciones y que además manifesté que teníamos que llegar a una investigación profunda para ver si efectivamente esto era un accionar que tenía
toda una estructura, ¿verdad? Y que pues esto además si tenía por detrás mensajes o construcción de mensajes que vinieran, digamos, a afectar a diputados y lógicamente a medios de comunicación. Bueno, se dio la audiencia con el señor que maneja o que manejaba el troll de Piero Calandrelli y pues ahí en la comisión manifestó lo que nosotros suponíamos que era lo que estaba sucediendo, un ataque orquestado, una actividad construida, estructurada para afectar a medios de comunicación y para afectar también a diputados. Entonces, en resumen, lo que quiero indicarle es que, pues sí, yo he recibido muchos ataques que en realidad los recibo como naturales, normales, pero que otros compañeros que no estaban acostumbrados, pues recibieron este tipo de ataques, generando inclusive amenazas hasta de muerte. Que existen los troles, sí, efectivamente existen, que están atacando diputados y medios de comunicación, efectivamente, que hubo personas del gobierno que hicieron aportes económicos para financiar este tipo de troles, efectivamente, eso se manifestó, se dio, se probó, y que hubo dinero de por medio, efectivamente sí hubo dinero de por medio. Entonces, este es todo un tema que pues merece una investigación y lógicamente el conocimiento de la ciudadanía, pues para que se den cuenta la nueva forma de generar o hacer política, si se puede llamar de esa manera, en la nueva circunstancia que estamos viviendo, una realidad nacional que antes no teníamos. Sí, definitivamente un tema gravísimo, un tema que afecta la convivencia democrática. Diputado Mendoza, usted es de Guanacaste y conoce bien de cerca el tema del arroz. Desde el inicio de esta administración se impulsó la llamada Ruta del Arroz, una ruta que se podría estar afectando o está afectando a pequeños productores de la zona norte, de la zona de Guanacaste. ¿Cómo afectan estas medidas de la ruta del arroz a estos productores? Y por otro lado, su comentario sobre si es verdad que bajó el precio del arroz. ¿Realmente bajó el precio del arroz? Bueno, vean, aquí hay varias cosas que es importante poner sobre la mesa. Desde antes de iniciar este periodo de gobierno, hubo siempre ¿qué puedo decirlo? Una puesta sobre la mesa o una manifestación de parte del presidente de la República, en aquel momento candidato, de emprenderla contra el sector arrocero. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lógicamente que hay amigos del hoy presidente que son o son importadores de arroz y generaron toda una manifestación de que había o existía un negocio por parte de industriales en el tema de la comercialización del arroz. Inició este nuevo gobierno y entonces la primera medida que se toma es bajar el arancel de importación, que era en realidad una política de protección al productor nacional, principalmente al pequeño y mediano productor nacional. Se elimina el arancel o se baja el arancel, pretendiendo o más bien indicando que de esa manera iba a bajar el precio del arroz al quitar este impuesto a la importación. Y lo que resultó de todo esto es que efectivamente se generó la importación, se disminuyeron los impuestos a la exportación, no bajó el precio del arroz e inició el proceso de destrucción del pequeño y mediano productor de arroz. ¿Quiénes se fortalecieron? Se fortalecieron los importadores
que ahora se le suman los industriales, los grandes industriales que antes importaban y que ahora lo están haciendo en mayor cantidad, y entonces aprovechando ese beneficio de la reducción del impuesto a la importación, importan arroz más barato, es decir, el costo ahora es más barato porque le quitan el impuesto, lo comercializan al mismo precio y destruyen al productor nacional. ¿Qué es lo que he estado diciendo? Que bueno, que el productor nacional también es parte del soberano. Ahí detrás de los productores hay familias, hay todo un engranaje de producción, de ingresos, y eso está afectando sobre todo a las provincias periféricas de nuestro país. Están viviendo en el momento los productores medianos y pequeños de arroz una dificultad enorme. Ya tenemos conocimiento, inclusive mensajes de texto y videos donde productores medianos y pequeños empezaron a abandonar la actividad, tienen ahora las tierras ociosas y andan buscando cómo vender todo el equipo que utilizan para la producción de arroz y viendo a ver qué es lo que hacen de aquí para adelante. En resumen, don Ernesto y costarricenses, hay ahora nuevos beneficiados que son los importadores de arroz. No se benefició al consumidor nacional porque el precio sigue igual, y destruyeron y están destruyendo al pequeño y mediano productor de arroz. Tremendo. Don Luis Fernando, ya estamos a punto de que la Asamblea Legislativa concluya el periodo de sesiones extraordinarias. Recordemos que en ese periodo de sesiones extraordinarias es el Ejecutivo quien tiene el control de la agenda política de lo que se trabaja en la Asamblea Legislativa. ¿Qué balance hace usted de las propuestas que el Ejecutivo impulsó durante estos meses que tuvo el control de la agenda? Bueno, yo lo dije, don Ernesto y costarricenses, nomás entrando, porque ahora tenemos una situación muy particular. Se modificó el reglamento de la Asamblea Legislativa y entonces ahora hay periodos de 3 meses alternativos para las sesiones ordinarias y extraordinarias. El gobierno que asume o el gobierno que inicia un periodo, inicia con un periodo de sesiones extraordinarias, es decir, donde la iniciativa de la ley la tiene el Poder Ejecutivo. Yo lo denuncié nomás entrando en esta administración que la agenda legislativa era muy light, era muy liviana, que no teníamos realmente proyectos de ley de peso tal y como los está necesitando y requiriendo nuestro país. Quiero manifestarle, don Ernesto y costarricenses, que la agenda legislativa sigue siendo una agenda liviana, una agenda donde los proyectos de reactivación económica, los proyectos para generar empleo no están llegando a la Asamblea Legislativa. Y está eso prácticamente en manos de las propuestas, de las iniciativas de los partidos políticos o de las fracciones políticas y de los diputados. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en el caso de sesiones extraordinarias? Bueno, de parte de nuestra fracción, don Ernesto y costarricenses, Liberación Nacional tiene varias iniciativas precisamente para reactivación de la economía. Y ni una, don Ernesto, ni una de las iniciativas que nosotros hemos propuesto al Poder Ejecutivo ha sido convocada por la Presidencia de la República. Entonces son proyectos e iniciativas de ley que tienen que ir avanzando en el mamotreto de proyectos de ley en periodo de sesiones ordinarias, donde se ven todos los proyectos e iniciativas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Ahí es donde le hemos estado dando, digamos, avance a los proyectos de reactivación económica. Una cosa interesante, por ejemplo, que demuestra o que prueba lo que les estoy diciendo. Las sesiones parlamentarias ahora ni siquiera llegan a las 6 de la tarde. Nosotros sesionamos de 3 a 6 de la tarde en el plenario de la Asamblea Legislativa y muchas veces, o la mayor parte de las veces, ni siquiera llegamos a las 6 de la tarde. Eso es una muestra de que efectivamente la agenda es una agenda liviana, que el Poder Ejecutivo nos está enviando proyectos, por ejemplo, como la derogatoria de leyes caducas, es decir, leyes que ya dejaron de funcionar o de tener funcionamiento desde hace muchos años, la eliminación de esas leyes o autorizaciones de
autorización al Trámites, Estado para donación. trámites. Básicamente, propuestas de ley que son más de tramitología y no de fondo para reactivar la economía. Correcto, eso es lo que ha estado sucediendo y en comisiones estamos pues exactamente iguales. Ha habido, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Sociales donde estoy, bueno, ya la semana pasada, esta semana sesionamos un día nada más porque ya no teníamos ni siquiera proyectos en el orden del día. En eso estamos, don Ernesto y costarricense. Entonces, pues hay, y aquí quiero hacer un comentario político. Me parece que pues se ha estado vendiendo por las conferencias de prensa y por medio de comunicados una situación costarricense de la economía y el Estado Nacional que en realidad no coincide precisamente con las pretensiones que tienen los costarricenses de poder tener una actividad económica que venga a resolver sus problemas, los problemas de empleo y los problemas de dinamización de la economía, que es lo que nosotros estamos necesitando en este momento. Don Luis Fernando Mendoza, muchas gracias por su participación en Lado B. Los mejores augurios para este año. Muchísimas gracias a usted, don Ernesto. Hasta luego.